Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Villagrana y voy a presentar el momento 2 con el trabajo de sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis, bueno, se define como una infección sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una situación que se comporta con un elevado riesgo de mortalidad para el paciente críticamente enfermo, ya que pues puede desembocarse en la falla múltiple de órganos. Y pues bueno, pues podemos decir que es un evento dramático en la evolución del paciente, ya que pues se representa por ser la causa más importante de cuidados intensivos y puede predisponer al daño simultáneo secuencial de los órganos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? La respuesta inflamatoria es la que trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pues pueden causar algún daño hístico, una insuficiencia múltiple orgánica y que pues se acompaña de gran mortalidad. A diferencia del síndrome séptico, esta puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión, ya sean traumas, quemaduras, un shock. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Es la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas, la frecuencia respiratoria mayor a 20 y menor a 32 miligramos de mercurio, eh, la alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas, hiperglucemia, ya sea la glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Hay que tener también criterio en la proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal o la procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal. Y por último, checar la saturación de sangre venosa mixta que sea mayor a 70%. Menciona las dos fases del estrés metabólica en la sepsis y en qué consiste cada una. Tenemos la fase de hipometabolismo o choque y la fase de hipermetabolismo o flow. La fase de hipometabolismo se caracteriza primordialmente por una hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante esta fase pues se deben a la intensa actividad simpática que es ocasionada, que ocasiona, mejor dicho, la caída del gasto cardíaco, generando así una disminución del transporte y consumo de oxígeno. El gasto energético y la temperatura corporal, todo ello pues asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, el lactato y ácidos grasos libres. Y la fase de hipermetabolismo o flow se desarrolla en el periodo por reanimación, luego pues de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase pues existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria pues menor del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo por el aumento de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Se reportan pues gastos de 3 a 4 días después de ocurrido el trauma para después disminuir progresivamente, pero aún así debemos considerar que el gasto puede pues persistir elevado hasta 10 días
del trauma. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético pues suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre el estado basal del individuo, pero pues pueden observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y gravedad del estrés que haya sufrido el paciente. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es el trauma más grave que se puede tener, ya que es una consecuencia de un estado de hiperinflación que no se controla y se relaciona con las complicaciones infecciosas. Estas complicaciones pues aparecen durante la evolución del paciente crítico o con el tratamiento pues inadecuado. De los factores causales pues son los que los que nos conducen a una falla orgánica. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. La primera es que se deprime la gluconeogénesis hepática. La 2 puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, incrementa la producción hepática de urea, eleva los valores de la urea misma en la sangre, hay una desregulación del medio interno, existe riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, hay una caída de la inmunidad del paciente y puede haber hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? La función del soporte nutricional en la sepsis pues, es asistir en la preservación de la integridad de los requerimientos que necesita el paciente dentro pues, de la mucosa intestinal y prevenir la translocación bacteriana. No se ha demostrado pues de alguna forma concluyente que el soporte nutricional pues mejore la supervivencia o prevenga complicaciones en la sepsis. Sin embargo, el soporte nutricional pues nos ayuda a satisfacer los requerimientos nutricios del paciente de una manera más eficaz, ayudándolo a nutrirse tras el estrés ocasionado y así evitar las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La función de la nutrición enteral es mantener bien nutrido al paciente para pues no caer en una desnutrición proteica aguda y las consecuencias de esta sobre las funciones dentro de los diferentes órganos. El inicio de la nutrición enteral pues debe ser de manera precoz dentro de las primeras 24 a 48 horas de haberse diagnosticado sepsis en el paciente y tras la resucitación del paciente mismo. Esto pues a consideración del paciente que se encuentre también hemodinámicamente estable. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Pues las complicaciones o las consecuencias es que puede haber un riesgo de isquemia intestinal y una translocación bacteriana. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? Pues la nutrición trófica yo creo que es una de las opciones que se debe de dar al paciente con sepsis durante la primera semana, pues ya que es un requerimiento limitado de 500 kilocalorías dentro de las primeras 24 horas, siendo que una nutrición completa pues se basará en ecuaciones referidas al gasto basal de cada paciente y pues esto podría ser un poco mayor dependiendo pues de las condiciones de cada paciente. Entonces yo creo que una nutrición trófica podría ser la elegida, pero durante la primera semana. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable?
La función de la nutrición parenteral pues es la administración de los micro y macronutrientes que pues requiere un individuo. Esta es recomendada siempre y cuando pues el paciente no pueda alimentarse de forma integral. También pues es recomendable usarse cuando el paciente lleva más de 7 días en ayuno y está desnutrido para dar mayor cobertura pues a las necesidades nutricionales. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Para los carbohidratos debemos de dar un porcentaje del 70% de kilocalorías no proteicas sin rebasar este porcentaje. Y los gramos por kilogramo por día son de 5 a 6 gramos por kilogramo de peso al día. Para los lípidos tenemos un 40% de kilocalorías no proteicas sin rebasar igual el porcentaje y de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. Y para las proteínas, pues depende de la condición del paciente, pero se da un porcentaje del 20 hasta un máximo del 25%, considerando de 1.2 a 1.5 de gramos por kilogramo de peso al día. Bueno, pues terminamos el momento 2. Muchas gracias.